¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar para esta séptima clase de este curso de Mariología. Ahora llegamos al cuarto dogma que la Iglesia ha declarado sobre la Santísima Virgen. Si recorremos un poco lo que hemos visto durante todo este curso, comenzamos con una introducción general al tema y luego vimos la Biblia, ¿no? Un par de clases sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde aparece la Virgen? ¿Cuál es su lugar en el plan de salvación? Y luego hemos visto los cuatro dogmas. Hoy el cuarto. Vimos la maternidad divina, que la Virgen es madre de Dios porque es madre de Jesús, que es el Hijo de Dios. La Virgen es siempre virgen porque se consagró completamente a la obra que Dios le había dado de ser la madre virginal de su Hijo. Y luego también la Inmaculada Concepción, que es la preparación que Dios hace de ella para ser madre de Dios. La prepara purificándola en el momento de la concepción, liberando de toda mancha de pecado original desde el mismo momento de la concepción, y ella es fiel y santa durante toda la vida. Y ahora vamos a ver el cuarto dogma, que es como la parte final de la Virgen, cómo termina ella, que es la asunción en cuerpo y alma al cielo. Vale decir, la Inmaculada Concepción es el inicio y la asunción es el final. El final quiere decir la plenitud, la culminación, a donde termina su vida y cómo está ahora. Ese es el dogma que vamos a ver ahora. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración muy bonita. Vamos a comenzar con una que se llama Salve Reina de los Cielos. Ave Regina Celorum, fue así compuesta en el siglo XII y es una antífona que se reza en el oficio divino, en la liturgia de las horas, al final del día. Y es muy bonita y yo la voy a rezar ahora, ustedes me acompañan. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Como pueden ver ustedes, esta oración tan bonita que nos inspira en este día, de alguna manera también recuerda el misterio de la Asunción, porque salve Reina de los cielos, Reina de los ángeles, es decir, su presencia en el cielo glorificada y resucitada al igual que su Hijo. Vamos entonces a comprender ahora este misterio. Hay que decir que al igual que el misterio de la Inmaculada Concepción, es verdad que ha sido declarado ahora último, el año 1950, el Papa Pío XII declaró este dogma, pero no es porque allí la Iglesia lo haya pensado, sino que declara que es una verdad oficial y revelada, vale decir, es una verdad revelada por Dios, y la Iglesia la declara como tal, y por lo tanto invita a todos los fieles a sostener esa verdad, creer esa verdad y actuar de acuerdo a eso, o sea, venerar a la Santísima Virgen como asunta a los cielos en cuerpo y alma. Pero esta verdad revelada está ya en la Biblia de una manera, diríamos, incipiente o podríamos decir implícita, pero está presente allí y la Iglesia así lo creyó y así lo ha rezado y así lo ha vivido durante toda la vida. Eso es lo que vamos a ver ahora, igual que la otra vez, el desarrollo histórico, como la fe de los fieles va profundizando, ahondando, comprendiendo mejor, sacando las consecuencias a las verdades que están en la Biblia. Están allí, pero la Biblia se lee en la iglesia y a partir de todas las demás cosas, como es la liturgia, la vida de fe, la predicación. O sea, la Biblia es el núcleo de toda la revelación, allí está la revelación, pero la Biblia leída en la iglesia como expresión escrita de la revelación y de la presencia viva de Cristo a través del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces es el conjunto de la vida eclesial, es la fe de la iglesia, es la fe de la iglesia que está escrita en la Escritura, pero celebrada en la liturgia, creída y predicada en la palabra predicada y también vivida en la vida de los santos y en la vida comunitaria. Entonces, esa fe es la que nosotros vamos desarrollando y esa fe es la que nos hace presente este misterio fantástico de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Partamos entonces explicando exactamente de qué estamos hablando, porque es muy importante comprender de qué estamos hablando. El dogma lo define y lo dice en palabras muy claras lo que la fe siempre ha creído. Y dice así en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del 1 de noviembre del año 1950, el Papa Pío XII, después de una larga introducción, declara así, dice:
la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, una vez cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Vean ustedes que en esas pocas frases, dos frases prácticamente, una gran frase con varias pequeñas frases relativas, está diciendo una verdad llena de contenido y con muchos aspectos que si nosotros lo estudiamos bien, nos vamos a dar cuenta qué significa. Dice, aquí se refiere a la Virgen, a María. Dice, la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María. O sea, está hablando de una persona concreta. María, la Madre de Jesús, la que conocemos en la Biblia, la que nosotros veneramos. María, la Madre de Jesús. Pero fíjense que la nombra con todos los títulos y con los dogmas que ha dicho. Dice, la Inmaculada Concepción, Madre de Dios, es Madre de Dios, la siempre Virgen María. O sea, ahí están los tres dogmas. La Inmaculada, Madre de Dios, siempre Virgen, es la que ahora ha ascendido a los cielos. O sea, se refiere a la Virgen y, en primer lugar, eso, se refiere a la Virgen María, la Madre de Jesús. Segundo lugar, es un dogma que está en relación a los otros. O sea, hay que entenderlo en relación a los otros. Precisamente porque ha sido inmaculada desde el comienzo. Porque tiene la vocación a ser la Madre de Dios y Dios le concedió ese regalo. Y ella se consagró virginalmente a esa obra de Dios, es que ha culminado en el cielo. O sea, la asunción a los cielos es el resultado final de lo que ha sido la vida. Hemos dicho que el decreto, lo principal es cuando Dios Padre la elige como madre de su Hijo. Ese es el decreto fundamental, la predestinación de ella a ser madre de Jesús. Y por ser madre de Jesús, madre de Dios, entonces la prepara haciéndola inmaculada, que el pecado original no la toque, sino que es preservada de ese pecado original. Y ella acoge esa misión y la cumple totalmente. Y la cumple totalmente con una santidad de vida y con su consagración virginal durante toda la vida. Y precisamente por esa fidelidad de toda la vida es que culmina llegando al cielo en cuerpo y alma. Entonces eso es lo primero que uno tiene que tener presente, que este dogma es como simplemente el resultado y la culminación de lo que ha sido la vida de la Virgen. Y continúa entonces, la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, una vez cumplido el curso de su vida terrestre. O sea, cuando terminó esta vida. Cuando terminó esta vida, entonces, ¿qué pasa? Fue asunta, elevada, asunta es elevada, en cuerpo y alma a la gloria celestial. Aquí hay tres cosas que son muy importantes tener presente. Dice, cumplido el curso de su vida terrestre. No dices una vez muerta o que no murió. No es el tema, no importa cómo fue el final. Ese final queda abierto a como nosotros lo podamos imaginar, pensar. El punto fundamental es que al final de su vida, cuando todos nosotros morimos y esperamos la resurrección del último día, ella se le concede un último don especial. En vez de morir y corromperse a la espera de la resurrección, cuando termina el curso de su vida terrestre, Dios Padre y su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, la obra de Dios, le dan una gracia nueva, especial, le adelantan la resurrección final que a nosotros nos llegará el último día, se la adelantan y entonces ella en cuerpo y alma, cuerpo glorioso y alma, o sea, entera, en toda su corporeidad, en toda su personalidad, es llevada al encuentro con Dios ya con su cuerpo glorioso. Es la diferencia con nosotros, que nosotros morimos y esperamos la resurrección final, y eso llegará al último día. En cambio, ella inmediatamente se le adelanta, al igual que Jesús. Jesús está resucitado en el cielo. Entonces, de alguna manera, esa obra de Jesús se le aplica también, esos frutos para todos nosotros, a ella se le aplican adelantadamente. Eso es lo que quiere decir asunta en cuerpo y alma al cielo. Asunta quiere decir llevada a lo alto, porque uno piensa en el cielo en lo alto. En realidad el cielo no está ni arriba ni abajo, está en todos lados, o sea, está en otra condición. Pasó, uno podríamos decir en palabras contemporáneas, al final de su vida terrestre, ella pasó a la condición de Dios, a la condición de estar junto a Dios, pasó al estado permanente, trascendente, final, en cuerpo y alma. Es decir, ella está gozando de la presencia de Dios, ya no espera la resurrección, sino que está resucitada. Ese es el misterio.
Y vamos a explicar ahora por qué y cuál es el significado de eso. Pero en el fondo es un último regalo, don que Dios le da. ¿Por qué se lo da? Precisamente porque si la muerte entró por culpa del pecado y Jesús venció el pecado con su resurrección y María estuvo siempre acompañando a Jesús en todo momento y fue libre del pecado por gracia de Dios, entonces también ella vence la muerte por obra de Dios. Ese es el sentido, por gracia de Dios. Muy importante tener presente que todo lo que ocurre en María es obra de Dios, regalo de Dios y signo y preparación para nosotros. Ese es el sentido, que ella vive un regalo de Dios, pero lo que le pasa a ella es un adelanto y un signo y un ánimo de lo que nosotros tenemos que vivir. Este es el sentido, ahora lo entendemos, vamos entonces ahora a explicar un poco más algunas otras cosas. Uno tiene que preguntarse cuál es el fundamento del dogma, por qué el Papa, cuáles fueron sus argumentos. El primer argumento dice, y lo vamos a explicar en un momento más, dice, porque en la Escritura aparece este elemento. O sea, hay un elemento, fundamento bíblico que lo vamos a estudiar en un momento más. En la Escritura aparece un argumento bíblico que es que el pecado produce la muerte, quien vence al pecado vence la muerte. Ese es el sentido bíblico y por eso eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, que es muy importante, es que el fundamento bíblico está ahí, pero el segundo fundamento está en la fe de los fieles. Desde muy al inicio, como lo vamos a ver ahora un momento más adelante, desde muy al inicio, la iglesia, el pueblo de Dios, los fieles bautizados, que tienen el Espíritu Santo y que no se equivocan en su fe, la veneraron como asunta a los cielos. Le llamaron el tránsito, le llamaron de otras maneras, pero siempre la asunción es la manera, es la idea que está detrás. O sea, siempre desde el siglo V, podremos decir, antes incluso, vemos que en la iglesia hay una conciencia y una veneración de María, incluso fiesta litúrgica, y los santos padres lo decían, que ella está gozando de la presencia de Dios, precisamente por esta unión entre el vencimiento del pecado y el vencimiento de la muerte. En toda la Biblia aparece unido el pecado y la muerte. Quien vence el pecado vence la muerte, quien es vencido por el pecado es vencido por la muerte. Excepto Jesús, que asume el pecado nuestro y vence la muerte, precisamente porque es el Hijo de Dios que no cometió pecado, sino que venció nuestros pecados, asumiéndolos Él en su condición de ser humano mortal. Entonces, en ese sentido tenemos acá un precioso testimonio bíblico y de la iglesia que nos da esta verdad. Y por eso diríamos que en ese contexto de lo bíblico y de la fe de la iglesia, el argumento principal, como la razón fundamental que está detrás de todo esto, es siempre el plan de Dios. Es decir, Dios tiene un único decreto, el decreto de la encarnación de su Hijo. Jesús está pensado por el Padre que venga al mundo y se haga hombre y nos lleve a todos, a nosotros, nos lleve de vuelta a la casa del Padre. En ese decreto único de la encarnación de Jesús, entonces está incluida la Madre de Dios como la mujer en la cual y de la cual el Hijo se encarna, y esa mujer entonces es preparada, purificándola de sus pecados original, preservándola de eso, manteniéndola pura de todo pecado, y haciendo la Madre de Dios virginal, y ella se consagra. Como ella se consagra y es totalmente fiel a la obra de Dios, entonces el fin de su vida culmina también acompañando a Jesús en la gloria celestial. Ahí tenemos entonces el fundamento y la comprensión del dogma. Entonces vamos ahora a estudiar dos momentos. En el primero vamos a ver dónde encontramos los argumentos bíblicos y luego dónde está la historia de la iglesia, cómo lo fue reflexionando y luego las consecuencias para nuestra vida. Son en el fondo tres grandes aspectos que tenemos que ver ahora. Si miramos los argumentos bíblicos, son siempre indirectos y no es que vamos a encontrar un texto donde dice la Virgen fue asunta en cuerpo y alma al cielo. No, así no lo dice. Así que así no lo vamos a encontrar. Pero si vamos mirando muchos textos bíblicos, todos en su conjunto, y eso es lo que dice el dogma, la constitución del Papa, todos en su conjunto van mostrando justamente lo que yo acabo de decir, de que quien vence el pecado también vence la muerte y que Dios puede dar su gracia y
y pedirle a la Virgen que lo acompañe también al cielo. Entonces, el texto primero importante es el que conocemos, Génesis 3:15. ¿Se recuerdan que lo vimos para la Inmaculada Concepción? Cuando el ángel, Dios maldice a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti, el demonio, y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Es decir, hay una lucha contra el demonio que vence finalmente el pecado, y esa es la Inmaculada Concepción. Y como precisamente el pecado entró, teológicamente hizo entrar la muerte, entonces de alguna manera hay aquí en Génesis y en muchos otros textos de la Biblia donde se dice que el pecado trae la muerte, y por lo tanto quien es libre del pecado, uno tiene que concluir que también vence la muerte. Y eso será, todos nosotros hemos sido liberados del pecado por el bautismo y por eso vencemos la muerte. María también de una manera especial, al ser inmaculada en su concepción. Entonces, la primera está, el primer texto, digamos, el primer argumento bíblico está en todo eso. El segundo argumento bíblico, que es muy importante, es que en Apocalipsis capítulo 12, aparece esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, que lucha contra el demonio y lo vence. Y espera el momento que sea llevada al desierto, y ahí da a luz al hijo y es protegida por Dios. Y entonces aparece esa mujer vestida de sol, o sea, completamente rodeada de la divinidad de Dios, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Es la iglesia prefigurada, es la iglesia gloriosa, es la iglesia que vence el pecado. Pero la iglesia no es una cosa etérea ni una institución. La iglesia somos todos, somos cada una de las personas. Y cada persona es la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia. Hay un canto muy antiguo que decía eso. Cada persona es la iglesia. Entonces, la iglesia es toda la iglesia entera. Todos los seres bautizados serían la iglesia en un sentido. Pero también una comunidad, por ejemplo, la diócesis de Santiago es la iglesia. Y una parroquia es la iglesia. Y una comunidad es la iglesia. Y una familia es la iglesia. Y una persona es la iglesia. En la medida en que esa persona acoge con la fe a Cristo y ya se presenta a Cristo, es la iglesia. Por lo tanto, todos somos la iglesia, y María también es la iglesia. Y entonces, en esos textos bíblicos donde se muestra la iglesia gloriosa, venciendo al pecado y completamente glorificada por Dios, es la Virgen en primer lugar. Y es la iglesia. Es ambos. Pero en la que se cumple es en la iglesia en general al último día, y hoy ya en María. Entonces, esos textos bíblicos de la gloriosa iglesia y de la comunidad que se encuentra con Dios en el cielo es también María de alguna manera. Entonces, ese es un segundo tipo de argumentos que muestran en la Biblia en muchas partes esta iglesia, y como la iglesia es cada uno, María es también la iglesia de una manera muy especial. Y en ese mismo sentido nosotros tenemos muchos otros anuncios donde Dios protege su iglesia. Dios protegía el arca de la alianza en la antigüedad, Dios protegía a Israel, la hija de Sión iba a renacer siempre, y de alguna manera todos esos son imágenes de la iglesia futura y por lo tanto también de la Virgen. Entonces vemos aquí hay dos elementos donde se muestra bíblicamente esta inmaculada, esta asunción a los cielos. En todos los textos donde se vence al pecado y con eso la muerte, y en todos los textos donde la iglesia es glorificada por Dios, y eso se da también en cada uno de los que son glorificados por Dios en el último día, y en María en anticipado. ¿Ven ustedes entonces que eso interpretado con la fe de la iglesia muestra realmente que lo que la iglesia enseña con la asunción es también con fundamento bíblico? Dicho eso y sabiendo eso, la iglesia entonces hizo explícita esta fe, esta devoción, diríamos, esta convicción, y fue haciendo de muchas maneras, diciendo frases y también de alguna manera explicándolo. Entonces ahora yo voy a hacer un recorrido histórico de todos estos momentos donde la Virgen aparece recordada, creída como la asunta en cuerpo y alma al cielo. Vean ustedes que si nosotros miramos ya en el siglo IV, V, estamos hablando del año 400, hay un par de autores, por ejemplo, uno que se llama Epifanio de Salamina o Timoteo de Jerusalén, en donde dicen que el final de la Virgen fue prodigioso. No dicen exactamente qué pasó, pero ese fue un final prodigioso. No fue como el final de todos nosotros. Algo prodigioso ocurrió.
Y eso se une a que ya en ese siglo IV, V, en Jerusalén, en el huerto de los olivos, estaba ya una veneración muy fuerte a la tumba de la Virgen, pero sin su cuerpo, no aparecía, estaba una tumba también vacía. Y se veneraba enormemente la muerte y la tumba como un lugar de especial devoción, porque había habido allí un prodigio del todo especial. Y eso se ha descubierto también en los elementos arqueológicos, y hoy día uno puede visitar ese lugar que tiene mucha devoción. Entonces vemos que ya en ese tiempo hay una concepción, una idea clara de que esto que hemos dicho, de que quien vence el pecado vence la muerte, y que la iglesia gloriosa Dios la va a llevar al cielo, eso se concretiza en María, en que realmente Dios en su muerte hizo un prodigio especial. Eso es lo primero que se dice. En el mismo siglo V encontramos también muchos apócrifos. Hemos hablado otras veces de los apócrifos. Los apócrifos son como novelas, ¿no? No son verdad, son novelas. Hoy día uno puede escribir una novela, no es verdad. Pero las novelas, ustedes lo sabrán muy bien, aunque la historia en sí, lo concreto, lo que la letra dice, no es una verdad, en el fondo narran cosas que todos decimos, así son las cosas, así es la vida. O sea, uno puede narrar, mira, que un niño se perdió y que los papás estaban muy desesperados y finalmente lo encontraron y qué sé yo. Bueno, dice, no, esa historia sí, esa no fue, pero eso es lo que pasa, esas cosas pasan. Entonces, los apócrifos lo mismo. Lo que dicen en sí no es verdad, porque son novelas, pero están transmitiendo una convicción de cómo pensaba el pueblo cristiano en esa época. Y entonces, en esos apócrifos del siglo V, se habla del tránsito de María al cielo, en el cual se destaca, por ejemplo, San Juan, arzobispo de Jerusalén, y que todos estos apócrifos, de muchos lugares, de muchos autores y de distintos siglos, pero ya en el siglo V, hablan de la María como que murió naturalmente, que fue sepultada, pero que ahí, de alguna manera, cuando ya volvieron los discípulos en un segundo momento, Dios se la había llevado al paraíso. Y eso es lo que ha quedado como la forma popular de que la gente piensa como fue la asunción a los cielos, que murió, que la fueron a ver al otro día y ya no estaba, Jesús se la había llevado glorificada al cielo. No sabemos si así, el dogma no dice eso, el dogma dice terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. ¿Cómo fue ese momento? No lo sabemos. Esas historias son narrativas, son creadas por la comunidad, pero creadas para decir una verdad que sí es verdad, y una verdad que sí es absoluta y que es lo que tenemos que sostener. No sabemos cómo fue eso, sí que lo pusieron, lo escribieron, y cada uno lo pensó cómo podía ser, entonces no tiene por qué ser así, pero lo que sí sabemos es que eso pasó, es decir, que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Terminado el curso de su vida terrestre, pasó a la gloria del cielo y no se encuentra su cuerpo en esta vida, como sí de todas las demás personas del mundo. Entonces eso es en el siglo V. Saben ustedes que en el siglo IV, V ya hay una conciencia absoluta de esta verdad. Sea porque la tumba se veneraba de esa manera, sea porque se sabía de que su muerte había sido prodigiosa, y sea porque estos apócrifos contaban cómo podría haber sido esta historia, aunque no sabemos cómo fue realmente. Y así, a partir de ese tiempo, hay una ininterrumpida fe en el tránsito, en la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Por ejemplo, en el siglo VI ya, o sea, estamos hablando del año 500 y tanto, hay una celebración litúrgica que se llama la Dormición de María. Fíjense usted que hay distintos nombres: la Dormición de María, el Tránsito de María, la Asunción de María al cielo. Son distintas maneras de decir lo mismo. La dormición quiere decir que se duerme. Es verdad que la palabra dormir también en la antigüedad significaba morir, pero también significaba dormir. Y es como decir, su muerte fue distinta, fue una dormición. Otros llaman el tránsito, pasó de aquí a la otra vida. Y otros le llaman la asunción, fue asunta, elevada. Son distintas maneras, pero decir lo mismo. Entonces, en el siglo VI ya se celebraba en el oriente, vale decir, de Jerusalén hacia el oriente, se celebraba la Dormición de María ya el 15 de agosto, ya en el siglo VI. Nosotros también la celebramos el 15 de agosto, pero llevamos ya 15 siglos celebrando esa misma fiesta, ese mismo día. Y por ejemplo, un emperador que se llamaba Mauricio,
ordenó, para el Imperio Oriental, ordenó que en todo el imperio se celebrara el 15 de agosto la dormición de la Virgen María, ya en el siglo VI. Y eso se celebraba, por ejemplo, en Armenia, que hoy día está en una terrible guerra, cerca de sus tierras, ¿no? O en Abisinia, que es en el fondo en Etiopía, que también están con dificultades, o también en Bizancio, en Turquía. En todos esos lugares orientales que a veces hoy día tenemos menos paz y que es una pena tan terrible, son lugares santos, llenos de santos y que tienen una historia con la iglesia muy profunda que nosotros a veces la desconocemos. Pero ahí estaba la vida cristiana en el principio muy fuerte y muy grande, ¿no? Entonces ahí tenemos unos preciosos testimonios de Abisinia o de Armenia, de Bizancio, donde se celebra la dormición de la Virgen mucho antes que nosotros, ¿no? Es probable también que esta fiesta haya comenzado precisamente en Jerusalén, en la tumba de la Virgen. O sea, se empezó a celebrar ahí. Normalmente las fiestas litúrgicas, lo hemos dicho, comenzaron a celebrarse en los lugares santos exactos. El nacimiento y la Navidad comenzó a celebrarse en Belén, la asunción de la Virgen al cielo en Jerusalén, en donde estaba la tumba de ella, en obviamente la resurrección y la Pascua en Jerusalén también, pero así en cada uno de los lugares santos se comenzó a celebrar la fiesta litúrgica. Y de allí pasó a Occidente. Por ejemplo, ya en el siglo VII, muchos monjes, por las invasiones que hubo en esa época, muchos monjes se fueron hacia Occidente, hacia Roma. Y en el siglo VII, o sea, estamos hablando del año 650, ya tenemos que el Papa empieza a celebrar y autoriza a celebrar la Iglesia también en Occidente la fiesta de la dormición o del tránsito. Y así, por ejemplo, el Papa Adriano, en el año 770, o sea, en el siglo VIII, le llamó la Asunción de la Santísima Virgen. ¿Ves cómo van cambiando nombre? Tránsito, dormición, Asunción, pero es la misma fiesta. Y le llama así Asunción, ya en Roma. Y de ahí pasó a Francia, Inglaterra, y de ahí a España, y de ahí a nuestra América. Ahora, en esa misma época se empezó a escribir también una litúrgica. Y entonces estaba escrita en los libros las fiestas. Como hoy día tenemos el misal, en esa época había los sacramentarios donde anotaban esta fiesta litúrgica. Lo cual es muy importante, ¿no? Y también, por supuesto, en la misma época muchos padres, muchos obispos, muchos sacerdotes, muchos teólogos escribieron cosas muy lindas sobre la Santísima Virgen y la Asunción. Y por eso en esa época se empezó a equiparar a las grandes fiestas. Estaba la Pascua, estaba Navidad, estaba Pentecostés y también ciertas fiestas marianas se empezaron a equiparar a esa. Por ejemplo, la fiesta de la Asunción. Y por lo tanto es muy importante ya en el siglo VIII, IX, la fiesta es universal y creída en toda la cristiandad sin ninguna duda. En ese sentido encontramos un par de autores de esa misma época, diríamos del siglo VIII, IX, que tienen preciosos textos que yo me gustaría leer, que aquí los he anotado, y que de alguna manera nos hacen ver cuál era la fe y la convicción. Lo dicen con palabras distintas que el Papa Pío XII en el año 1950, pero lo dicen con el mismo amor y con la misma unción. Por ejemplo, hay uno que se llama San Juan Damasceno. San Juan Damasceno murió en el año 750, o sea, lo tiene que haber escrito alrededor de los años 730, ¿no? Este texto. Y entonces ella considera la asunción corporal de la María al cielo como un privilegio esplendoroso. Y dice lo siguiente, ¿no? Dice, era necesario que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Era necesario que aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño, habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la esposa del Padre habitase en los tálamos celestes. Era necesario que aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor de la que había sido inmune al darlo a luz, lo contemplase sentado a la diestra del Padre. Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo y que por todas las criaturas fuese honrada como Madre y Sierva de Dios. Miren qué texto tan bonito. Y fíjense cuál es el argumento de él. El argumento de él es el mismo bíblico que hemos conocido,
todos los argumentos que hemos dicho, pero agrega un elemento muy importante. Dice, en el fondo, fíjense, aquí está resumido casi, ¿no? Aquella que llevó en su seno al Creador hecho niño, tiene que habitar ahora junto a él en el cielo. O sea, es la unión entre María y su Hijo. Es tal la fidelidad de María, es tal el amor de ella hacia su Hijo, es tal la compañía de ella que siempre lo acompañó, siempre lo siguió, desde el nacimiento hasta la cruz, y luego acompañó a la iglesia. En todo momento ella lo fue acompañando. Entonces dice, esa unión se expresa con claridad si en la muerte también Él la lleva en cuerpo y alma al cielo. O sea, nada la podrá separar a ella de Él. Este es el argumento de San Juan Damasceno. El argumento es que María estaba tan estrechamente vinculada a su Hijo que su Hijo, por una gracia especial, también la lleva en cuerpo y alma al cielo. Ese es el argumento. Hay otro que se llama San Juan de Constantinopla. San Germán de Constantinopla. Este hombre murió la misma época de San Juan Damasceno, en el 733, así que también tiene que haber escrito hacia el 720, siglo VIII. Y él dice también otro argumento. Dice, tú, como fue escrito, apareces en belleza y tu cuerpo virginal es todo santo, todo casto, todo domicilio de Dios. Así también por esto es preciso que sea inmune de disolverse en el polvo, sino que debe ser transformado en cuanto humano hasta convertirse en incorruptible, y debe ser vivo, gloriosísimo, incólume y dotado de la plenitud de la vida. Vean ustedes cómo aquí es la misma idea de ella es de tal manera santa que su cuerpo está lleno de belleza. Entonces, por lo tanto, el vencimiento de la corrupción de la muerte, de la corrupción del sepulcro, es signo de que ella ha vencido y es bella ante Dios, bella en el sentido moral, ¿no? Es totalmente llena de la virtud y por lo tanto vence también y como un signo de que ella no fue tocada por la corrupción del pecado, tampoco es tocada por la corrupción corporal. Ese es el argumento de él. Que son argumentos que nacen de lo bíblico. Son el argumento bíblico de la fidelidad a la Virgen, el pecado unido a la muerte y también el que Dios glorifica a su iglesia y la hace fiel. Es el mismo argumento, pero dicho de una manera, digamos, más poética aquí. Entonces, la idea de fondo es ella, que fue totalmente bella porque moralmente mostraba santidad, se significa eso y se expresa al mundo entero, venciendo ella también por obra de Dios de la corrupción del pecado corporal. Así entonces ya en el siglo VIII tenemos ya estos preciosos textos y así muchísimos otros. Y entonces en la Edad Media todos los grandes autores de la Edad Media confiesan y proclaman la asunción de la Santísima Virgen también. Tenemos el caso de Antonio de Padua o de Santo Tomás, San Buenaventura, San Bernardino, San Francisco de Sales, después San Alfonso María de Ligorio y todos los santos posteriores tenían una absoluta conciencia y veneraban y hablaban de la Asunción, a pesar de que no se había declarado el dogma, porque no es necesario que se declare un dogma necesariamente, basta con que la fe de la gente lo cree y lo profese y se celebre en la liturgia. Eso ya es un dogma de fe en el sentido amplio de que es una verdad revelada. Entonces, desde el siglo XVIII ya, cuando ya habían pasado siglos en esta forma de que todo el mundo hablaba, ya en el siglo XVIII entonces la gente, los obispos y el pueblo de Dios empieza a pedir que se declare un dogma. No simplemente porque sea algo nuevo, sino que porque ya que toda la vida, durante toda la historia, siempre se ha hablado de eso, bueno, declarémoslo un dogma. Y una vez que se hubo declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, con mayor razón se pidió, bueno, y también si se declara un dogma del inicio de la Virgen, declaremos el dogma también del final. Y esa es la Asunción. Y por eso entonces el Papa Pío XII, ahora, Pío IX había declarado el dogma en 1854 de la Inmaculada Concepción. Y Pío XII entonces en el 1950 declara este otro dogma. Pero él primero dice, voy a consultar a ver qué piensan los obispos y el pueblo fiel. Entonces, en el año 1946 hace una consulta a todos los obispos del mundo. Y respondió el 94% de los obispos respondió
a la cuestión. La pregunta era si deseaban que fuese declarado este dogma, si confesaban esa fe ellos, etc. Y el 98% de los obispos dijo que sí debe ser declarado dogma. Y por eso es la unanimidad total. Y por lo tanto, tenemos que decir que el dogma fue declarado por petición de toda la iglesia en el mundo entero representada en sus obispos. Vean ustedes cómo hemos visto que lo que bíblicamente se expresa de una manera muy sutil, la iglesia lo puede expresar de manera litúrgica, de manera dogmática, de manera poética, de manera también novelesca. Son distintas formas de expresar la verdad de fe que el pueblo de Dios tiene. Y una de ellas es esta fe, esta certeza de que María está gozando en cuerpo y alma del cielo. Veamos entonces qué significado tiene para nosotros esto, porque no es simplemente una verdad para aprender, sino que es una verdad para vivirla nosotros también. Entonces, fíjense ustedes que el Concilio Vaticano II, que es el concilio que duró desde 1962 hasta 1965, en su documento sobre la iglesia, el último capítulo de hablar de la iglesia es sobre la Virgen. Claro, lógico, porque ella es la madre de la iglesia y la mujer que de alguna manera expresa al máximo lo que la iglesia quiere ser. Entonces, en ese documento hay tres grandes verdades sobre la Virgen y sobre la Asunción que son muy importantes de reflexionar para nosotros. El primero dice en el número 59, dice que la Asunción es la culminación de la vida de cooperación de María al lado del Salvador. O sea, en el fondo, si María estuvo acompañando al Salvador toda la vida, lo acompañó siempre, estuvo con él siempre, siempre se dedicó a servirlo, entonces la Asunción a los cielos es simplemente la culminación, el camino normal de ella. Y por lo tanto, para nosotros es lo mismo. En la medida en que nosotros en esta vida acompañamos a Jesús, servimos a Jesús, buscamos a Jesús, entonces el paso de esta vida a la otra se irá asemejando al de la Virgen. No será nunca un tránsito en cuerpo y alma, pero será un paso al encuentro con Dios, será un paso a un encuentro maravilloso con Dios, será la culminación de una vida. O sea, lo que está enseñando en primer lugar que lo que ocurre después de la muerte depende de lo que pase en esta vida. Como yo sea en esta vida, seré después de la otra vida, en la otra vida. Eso es muy importante tener presente aquí, porque lo que está diciendo es que Dios nos ha dado una única vida que comienza aquí, pero termina en la otra. Fíjense cómo nos muestra en la Virgen que es un solo proyecto. Ella es inmaculada, es concebida inmaculada, acompaña a Jesús en esta vida, y después continúa en la otra vida hasta el cielo y sigue allá intercediendo por nosotros. O sea, es una única vida de la Virgen. Para nosotros es una única vida, esta y la otra, es una única vida. Pero la otra vida es el fruto y la culminación de lo que hagamos en esta vida. De ahí la importancia tan grande que tiene esta vida. Que esta vida abre el camino a la eternidad. Entonces, por eso es tan importante tener presente ese elemento de la única vida, y precisamente la Asunción nos muestra eso, que la finalidad de nuestra vida en esta es el encuentro definitivo con Dios, y lo que pasa aquí determina lo que pasará después. La segunda verdad que enseña el Lumen Gentium, que es el documento de la Iglesia del Concilio, dice en el número 68, María, glorificada en los cielos, es imagen y comienzo de la Iglesia en su plenitud. Es decir, con María ha comenzado ya la vida eterna, la plenitud. Comenzó con Cristo resucitado, en Él, pero con María es la primera de los seres humanos creados que ha recibido esa gracia. Por lo tanto, ya nuestra eternidad ha comenzado, ya en ella tenemos la plenitud, y ya en ella nosotros encontramos el modelo de la iglesia. La iglesia se siente contenta y ve en María lo que nosotros quisiéramos ser. Ella es lo que nosotros quisiéramos ser. Y en ese sentido, la iglesia ve en María una madre y una madre virginal. Una madre que entrega hijos al mundo. Una madre que está siempre dedicada a sus hijos. Por eso María en el cielo sigue intercediendo por nosotros. Y es el modelo de nosotros, de lo que nosotros tenemos que siempre
engendrar hijos para la fe, o sea, evangelizar, predicar, anunciar el Evangelio. Porque en eso vamos generando hijos en Dios. Vamos bautizando, vamos haciendo que se hagan cristianos, entonces vamos generando hijos para Dios. Y es madre virgen en el sentido incorrupta, en el sentido de que está totalmente entregada a la fe, entregada a Jesús. Y por lo tanto, en ese sentido es un signo de que ella es completamente fiel a Dios y vence el pecado. Entonces, para nosotros también es la fidelidad incorrupta de la fe, de la bondad, del amor. Ella nos enseña y es el modelo para nosotros, que lo cual es tremendamente importante para cada uno de nosotros. El hecho de que ella esté en el cielo intercediendo, pero está intercediendo para que nosotros también podamos ser fieles como ella o semejantes a ella en la vida cristiana y en la vida humana. Entonces, ella es madre virgen, engendra hijos, pero es fiel completamente a Dios siempre. Así también nosotros. Ese es el segundo signo y por eso también es modelo para nosotros. Ella es madre y modelo. Madre porque intercede y modelo porque nos enseña. Y lo tercero, que también es muy importante, dice que María es señal de esperanza cierta y de consuelo. O sea, nos alienta porque nos da esperanza que vamos a llegar al cielo. ¿Cuántas veces uno en esta vida se desanima? ¿Cuántas veces en esta vida uno siente que como que es largo el camino? ¿Cuántas veces uno piensa que, que esta vida no tiene mucho sentido? Hay tantas cosas que le pueden pasar a la persona. Pero María nos enseña que tiene sentido, que vale la pena luchar y que todo lo que uno haga en esta vida tiene una recompensa maravillosa en la resurrección, en la presencia de Dios. Entonces, este tercer punto es muy central porque en el fondo ella nos anima, nos da consuelo y nos da esperanza porque vemos en ella realizado lo que se va a realizar en nosotros si somos fieles como ella, si buscamos a Jesús como ella, si le pedimos su intercesión. Ahora hay un último punto que también es muy importante y que nosotros tenemos que tener muy presente. Y es que si ella en esta vida aquí acompañó a Jesús, sirvió al Evangelio, se preocupó de Jesús y fue haciendo todo lo posible para que Jesús llevara adelante su misión, y luego cuando Jesús murió y resucitó, ella acompañó a la iglesia y fue acompañando en los primeros días, y los primeros meses y años probablemente, a la iglesia naciente para que fuera fiel y llevara adelante su misión. Ella cuando se va a los cielos no deja de cumplir esa misión. Y por eso la iglesia le pide su intercesión siempre, porque ella en el cielo intercede por nosotros. O sea, ella continúa al igual que lo hizo en esta vida y también de una manera más sublime, pero como los otros santos también, intercediendo por nosotros. ¿Qué significa interceder? Dios es el único que salva, eso lo sabemos. Y es Dios el que nos envía su Espíritu, que nos purifica. Y en el Espíritu y en Dios nosotros llegamos al encuentro con Jesús en el Padre. Pero cada uno de nosotros no vive solo y aislado. Cada uno de nosotros recibe de muchos. Cada uno de nosotros es fruto de otros. Nadie puede decir yo me hice solo. Claro, hay gente que dice yo me autoformé. Sí, en un cierto sentido sí. Uno tiene una responsabilidad ineludible y que no se la puede trasladar a nadie. Pero en otro sentido uno recibe mucho. O sea, uno ya desde la vida la recibió de otro. Los alimentos de chico los recibió de otro. La educación que le dieron la recibió de otro. La vida, uno en múltiples encuentros con mucha gente, siempre uno está recibiendo de otros. Y a su vez uno está dando a otros. O sea, siempre estamos en un intercambio. Nadie es aislado. Damos buenos ejemplos a uno, damos malos ejemplos a otro, recibimos buenos ejemplos de unos, recibimos malos ejemplos de otros, recibimos ayuda de unos, recibimos no ayuda de otros, nosotros ayudamos a algunos, a otros no ayudamos. Bueno, así nos vamos interrelacionando y por eso cada uno de nosotros es uno, pero es junto a muchos otros que han hecho posible que yo sea el que soy. Cada uno de nosotros es lo que es gracias a sí mismo, gracias a Dios, pero gracias a muchos otros. Es muy importante tener presente eso porque nosotros no somos individuos aislados, sino que nos debemos a otros. Pues bien, esos otros que nos debemos son la gente que está en la tierra, pero también los que están en el cielo. Porque la oración
Y la intercesión por la oración es también una forma de ayuda. Entonces yo aquí en la tierra uno siempre le dice, oye, reza por mí, ora por mí, y uno lo hace. Y otros rezan por uno y uno está contento. Pues bien, en el cielo los santos con mayor razón rezan e interceden por uno. Y en ese sentido, mientras más cerca esté de Dios, mientras su tarea en la historia de la salvación haya sido más especial, mucho mayor es su intercesión y mucho mayor su fuerza con nosotros. Eso es lo propio de la Virgen. Por eso que le tenemos una devoción especial. No porque la consideremos divina, porque no lo es. No porque reemplaza a Cristo, porque no lo reemplaza. Cristo es el único mediador, Cristo es el único salvador, el Espíritu Santo es el único que nos diviniza y por lo tanto nosotros vivimos en la Trinidad. Pero en ese contexto vivimos en la iglesia también y nos ayudamos mutuamente. Y la iglesia existe en 3 lugares. Existe en la tierra, estamos nosotros. Existe en los difuntos que están purificándose antes de entrar al cielo, son la iglesia que se purifica y son la iglesia. Y existe en el cielo con los santos, son la iglesia que está, la iglesia celestial, que está con Dios. Esa iglesia es también la iglesia de Cristo, la iglesia que está en el cielo, la iglesia que está purificándose, la iglesia que está en la tierra, es una iglesia y como iglesia nos ayudamos mutuamente y por eso es tan importante la intercesión y por eso María tiene un lugar particular junto a Dios y por lo tanto uno le pide una mayor intercesión y por eso confía más que en ella. Entonces podemos concluir recordando el dogma de la Asunción, pero recordando entonces cuál es el sentido profundo de esto. Uno, es la culminación de una vida de fidelidad para mostrarnos a nosotros cómo se termina la vida. Por otra parte, es ella el modelo y la primera de la iglesia que llega y por lo tanto es para nosotros un modelo. Tercero, ella, como todos los miembros de la iglesia, intercedemos unos por otros. Ella intercede de manera especial por nosotros y por lo tanto siempre seguirá colaborando y ayudándonos a nosotros a ser fieles. Por lo tanto, ella es madre que nos quiere y modelo. Intercesora y ejemplo. Testigo y servidora. Siempre son esos 2 elementos. Y por lo tanto, nuestro amor a la Virgen debe tener siempre esos 2 elementos. Imitémosla como ella era en fidelidad a Dios y pidámosle su ayuda. Y imitámosla nosotros también ayudando a otros, caminando en fidelidad para llegar algún día también al cielo. Ese es el sentido de la Inmaculada, de la Asunción a los cielos. Y por eso que el Papa Pablo VI, después del concilio, hizo una profesión de fe unos años después y dice lo mismo que hemos dicho y yo quisiera con eso como concluir y sintetizar este dogma de la Asunción. Dice, la Beatísima Virgen María, Inmaculada, terminado el curso de la vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste y hecha semejante a su Hijo, que resucitó entre los muertos, recibió anticipadamente la suerte de todos los justos. Esa anticipación es lo propio del dogma de la Asunción. A ella se le ha anticipado lo que a nosotros se nos dará el último día. Y se le ha anticipado porque ella fue totalmente fiel a Dios, por obra de Dios y por su vocación como Madre de Dios. Qué bonito, ¿no es cierto? Qué profundo, qué importante y qué consolador para nosotros. Nunca se olviden de María, nunca se olviden de acudir a ella, nunca se olviden de pedirle su intercesión. Eso lo vamos a revisar todavía la próxima clase, que será la última, que de alguna manera retomaremos todo este elemento de su maternidad espiritual y de su intercesión por nosotros, en qué sentido, ¿no? Todo eso lo veremos la próxima clase. Yo por ahora les invito entonces a meditar en este gran misterio de la Asunción y piensen que también ustedes algún día llegarán en cuerpo y alma al cielo cuando sea la resurrección final. Pero para eso hay que prepararse y ser fiel en esta vida y vivir auténticamente entregados como ella en esta vida. Pidámosle a ella que nos ayude. Que Dios lo bendiga y nos vemos entonces en la próxima clase.